¿Listo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, vean que todo lo que hemos revisado hasta el momento han sido, bueno, no todo, han sido movimientos que son movimientos rectilíneos, con aceleración constante, aceleraciones variables, y ya tuvimos un movimiento curvilíneo, el de el tiro parabólico. El movimiento del tiro parabólico fue más o menos un caso particular porque la aceleración iba únicamente en una sola dirección, mientras que el movimiento ya se realizaba en dos direcciones, ya requería de X y Y para poder analizar este movimiento. El movimiento se está realizando en una línea recta. Los ejes preferidos para el análisis de estos movimientos son el eje paralelo al movimiento realizado. Por ejemplo, X. ¿Se han dado cuenta que normalmente ponemos X en dirección al movimiento realizado? Y perpendicular a él. Esto permite que tengamos un sistema de referencia ortogonal, en donde en X sí se presenta aceleración, mientras que en Y no se presenta aceleración. Mientras podamos ver estos movimientos en una línea recta, yo creo que voy a preferir a estos ejes coordenados, X paralelo al piso, Y perpendicular al piso. X paralelo al plano inclinado, Y perpendicular al plano inclinado. Son fáciles de ver, son fáciles de analizar, porque solamente en X se presenta aceleración en la dirección donde estuvo la fuerza efectiva, y en Y no hubo nada, simplemente permaneció en equilibrio. Algo parecido ocurrió en el tiro parabólico. Existen otros casos, como es el tiro parabólico, en donde la aceleración permaneció en dirección constante. Esto permitió lo siguiente. Aunque la velocidad existía en dos direcciones distintas, únicamente la componente paralela a la aceleración constante fue variando. Vean que fue diferente el comportamiento de lo que vimos en velocidad en horizontal de lo que vimos en velocidad en vertical. Mientras velocidad en horizontal permanecía constante, velocidad en vertical primero subía y luego bajaba. Ahora, no son los dos movimientos independientes, entre los dos fueron armando un movimiento curvilíneo. El movimiento generado, la trayectoria que generamos, es una curva en el espacio. Bueno, ahorita quedó muy simplificada, quedó una curva en el plano, pero ya veo que no es una línea recta, sino que sufre una deformación por estar ya con un movimiento en dos dimensiones por lo menos. Dejen analizamos estos movimientos curvilíneos con algo que se conoce sistemas intrínsecos. Sistemas intrínsecos.
Voy a cambiar de pantalla. De lo que vamos viendo aquí es simplemente el repaso de lo que ya hicimos. ¿Alguna duda de lo que ya habíamos hecho en alguno de los otros ejercicios? No, profe. Muy bien. Entonces, déjenme cambio la forma de compartir pantalla. Voy a estar compartiendo pantalla completa. Me dicen cuando ya se vea la pantalla completa. Ya. Una presentación que se llama Sistemas Intrínsecos. Esa es la que voy a estar viendo el día de hoy. ¿Se sigue viendo la pantalla completa? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Está disponible la presentación. De todas maneras, me voy a parar para que ustedes puedan ir haciendo algunos de los dibujos. Primero quiero que imaginemos lo siguiente. Hicimos muy bien cosas en X, Y y Z. No tuvo mayor problema. Lo de X en X, lo de Y en Y, lo de Z en Z. Y el sistema de referencia simplemente quedaba con orientación constante. Y siempre iba hacia adelante. J siempre iba hacia arriba. Y K siempre va hacia afuera del pizarrón. Pero no sé si todas las curvas las pueda poner así. Por ejemplo, esta curva. No sé si la identifican de la foto de Google Earth. Posiblemente hayan pasado por esta curva. ¿Alguien que haya ido a Cuernavaca? No últimamente. ¿Es la Yo, pera? profe. Es la de la autopista. Sí, es la Es pera, la de ¿no? la Lo que le dicen la autopista, es pera. la pera. Correcto. Ya veo por qué le dicen la pera. Tiene forma de pera. Pero lo que más me sorprende es lo siguiente. Veo que vengo por una línea recta. Tengo que tomar la curva, ya sea que vaya de Ciudad de México a Ciudad de Cuernavaca o viceversa, depende de qué carril pueda tomar. Pero vean que en la parte central casi parece un círculo. Va disminuyendo, va aumentando la curvatura poco a poco, hasta que nos llega al punto crítico en donde ya vamos con esa curva cerrada. Ojalá ahorita con la escala que tenemos del lado izquierdo pueda medir cómo es esa curva. Voy a nada más abstraer la trayectoria de un solo vehículo. Yo creo que es un camión de los que va subiendo. Y eso es la que quiero analizar. La trayectoria, la posición que ocupa cada uno de los puntos que ocupa el cuerpo en el espacio a lo largo del tiempo. La ecuación desparametrizada de la posición. ¿Sí se entiende esta trayectoria? Ahí está la partícula. Uno de los camiones que vaya subiendo o bajando. El problema es que aunque vamos siguiendo esa partícula, aunque podamos estar tratando de describir al sistema real, no sé cómo describirla en un sistema X y Y. Creo que sería muy complicado, como lo que podrían encontrarse en ¿cómo se llama esta cosa? En cálculo vectorial en el próximo semestre. Ahí tal vez puedan encontrar cómo desparametrizar o reparametrizar esta curva en 2 o 3 dimensiones. Pero ahorita no lo veo tan sencillo. Un sistema X y Y no creo que sea el más apropiado para esta curva. Es más, ni siquiera conozco las funciones de X y Y. Veamos si encontramos alguna otra forma de determinar cómo está funcionando este sistema. Algo que mediante un geométricamente siempre parámetro. tenga una... Vamos a tener que poner un parámetro, claro. A ver si no es el parámetro S de arco de curva. O tal vez sea el parámetro... No creo que sea el parámetro tiempo. Ahorita no sé cómo voy a evolucionar en el tiempo. Entonces, por un rato nos vamos a olvidar del sistema X y Y. Si lo tenemos muy bien, podremos derivar como ya lo hemos estado haciendo, pero si no lo tenemos, tendremos que buscar otra forma de encontrar la posición.
la velocidad y la aceleración. ¿Listos? Siempre. Algo que siempre haya sido tangente a la trayectoria, que veíamos hace 2 clases. La velocidad. La velocidad. Resulta que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Y entonces, a través de esa velocidad, podría encontrar un vector unitario tangente. ¿Alguna forma en la que pueda hacer a algo tangente? Perdón, a algo unitario. ¿Qué es lo que hacíamos para encontrar los vectores unitarios de fuerza? ¿O cómo podía relacionar la longitud con la fuerza? ¿Se acuerdan los ejercicios que teníamos al inicio del curso? ¿Cómo hacíamos para Era que un vector con- se hiciera unitario? Con su dirección, ¿no? Su dirección, la línea de Dividíamos, acción, Pues dividirlo entre su módulo, ¿no, profe? dividirlo entre su módulo. Ok, entonces, sí tenemos alguna forma de en cualquier punto poder encontrar esta posición unitaria. Simplemente diría la velocidad entre su módulo. Pero vean que este vector, a diferencia de I, J y K, en cada momento va cambiando. Un instante después, cuando la partícula esté en otra posición, ahí tendrá otro sistema de referencia. ¿Por qué? Porque la velocidad sigue siendo tangente. Vean que la velocidad siempre es tangente a la curva. A diferencia de I, J y K, que siempre permanecía I a la derecha, J hacia arriba, K hacia afuera del pizarrón, observen a este nuevo vector unitario. ¿Ven que alcanza a cambiar? No siempre es la tangente igual a la tangente. El único lado donde sí se cumpliría esto sería en una línea recta. Nosotros vamos a tratar de analizar a estos dos vectores unitarios. Por suerte, tienen ciertas características. ¿Cuál es el módulo de un vector unitario? 1, ¿no? 1. 1. Y al igual que le hacíamos con la odógrafa, dejen junto a los dos vectores desde el mismo origen. Lo que tendría aquí sería entonces dos lados que valen 1. Son vectores unitarios. Tenemos el vector unitario antes, cuando estaba en la primera posición, y al vector unitario después, cuando está en la segunda posición. A diferencia de I, J y K, estos han cambiado. Por suerte, tienen un módulo radio 1 y vamos a aprovechar esa trigonometría para poder describir su cambio. Entonces, esta imagen, por favor, realícenla. Yo trazaría primero un círculo, que ustedes dijeran, esto es 1, y te hago un primer trazo antes, y después, girando positivamente el ángulo, hago un trazo después. Esos serán sus dos vectores. Me espero un minuto en lo que hacen esos trazos. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Sí, profe. Este dibujo sí lo vamos a realizar para encontrar la derivada de un vector unitario. ¿Cuál es el problema? Que tangente no siempre es tangente al mismo punto. Bueno, tangente siempre será tangente a la curva, pero no está describiendo al mismo segmento de curva. A estas coordenadas se les llama coordenadas intrínsecas, que están describiendo directamente desde adentro a la curva. En cada punto van a poder ir describiendo cómo se va comportando la curva. Coordenadas intrínsecas. Todavía nos quedan unos 35 segundos para que hagan su dibujo.
15 segundos. Ya casi termina el dibujo. $10 segundos. Ya, profe. Le sobraron 4 segundos. 3, 2, 1. Continúo entonces. Resulta entonces que esto me está formando una geometría específica. Nosotros queremos conocer cuánto es el cambio de ese unitario. Recuerdan que estamos tratando de ver cómo son los cambios. Ahorita trataría de ver cómo es el cambio de ese unitario para poder describirlo primero en forma delta, primero con cambios finitos y luego con cambios infinitesimales. ¿Les parece bien? Observen que este triángulo que acabamos de formar es un triángulo isósceles. ¿Cómo supe que era un triángulo isósceles? Porque sus dos lados son iguales. Bueno, dos de sus lados. Dos de sus lados son iguales y el tercero es el que estamos buscando. Yo creo que esto lo podemos resolver con un senos o cosenos. Pero espero hacérmelo aún más fácil. Nosotros estamos buscando cuánto vale delta ET, el cambio del tangencial. Ese cambio del tangencial, observen que se da debido al cambio en la orientación. Teta, orientación, delta teta. Voy aquí con este triángulo. Nada más déjenme, lo voy a analizar en Word para que quede mejor. ¿Es este triángulo? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a tener que hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, delta teta, ¿qué significa teta? Teta es la orientación que tiene el cuerpo. Por ejemplo, forma 5 grados con la vertical, 20 grados con la horizontal. Esa es la orientación que tiene. En cambio, delta teta sería orientación final menos orientación inicial. Casi me gustaría llamarle desviación angular. Desplazamiento angular. En algunos textos le llegan a llamar desplazamiento angular. Pero creo que está mal dicho, porque desplazamientos son los cambios de posiciones, no los cambios de orientaciones. Por eso es que no le vamos a llamar nosotros desplazamiento angular. Su nombre más apropiado es desviación. Y si ustedes quieren darle algún apellido, angular. Cuando hablamos de desviación, estamos diciendo que algo está cambiando de orientación. No sé si se alcanza a ver qué es el equivalente de la diferencia entre posición y desplazamiento. X, por ejemplo, decíamos era posición. Es más, para que no siempre estemos pegados con X, lo voy a poner S. Y delta S era posición final menos posición inicial. Eso era lo que llamamos simplemente desplazamiento. Una me está hablando de cuánto es su orientación respecto a alguna orientación conocida, horizontal y vertical, mientras que el otro simplemente me está diciendo cuánto está cambiando la desviación. Uno me está diciendo cuál es su posición vista desde algún sistema de referencia, mientras que el otro me está diciendo cuánto se está moviendo, cuánto se está desplazando. ¿Sí se entiende esta asociación entre orientación, posición, desviación y desplazamiento?
Sí, profe. Muy bien. Entonces, veo que el cambio del tangencial está relacionado directamente con la desviación. Vean que mientras mayor desviación tenga, mayor será el cambio en el tangencial. Mientras tenga menor desviación, menor será el cambio en el tangencial. A ver si lo podemos decir a partir de estos valores. Para tratar de hacer una trigonometría más simple, voy a hacer el siguiente triángulo. Por suerte, a un triángulo isósceles lo podemos partir en hasta dos triángulos equiláteros, ¿no es cierto? Ay, ¿qué tipo de triángulo es este? Ah, ya sé, es un triángulo rectángulo. Un triángulo isósceles lo podemos partir en dos triángulos rectángulos. Solo estoy tomando la mitad del triángulo. Por ejemplo, aquí la hipotenusa, ¿cuánto quedó de hipotenusa? ¿Será el vector ET? Muy bien. Solo lo voy a ver ahorita en magnitud. Y por suerte, ese ET tiene una magnitud constante. Si ven que la hipotenusa de ese medio triángulo que estamos formando es de 1, estoy partiendo a este triángulo equilátero, ¿no es cierto? A este triángulo isósceles lo estoy partiendo en dos triángulos rectángulos. Esa va a ser la ventaja. Al ser triángulos rectángulos, va a ser más fácil la trigonometría. Por ejemplo, aquí, ¿cuánta desviación vería? Delta teta completo, La mitad, ¿no? Un medio La de mitad delta de- teta. un medio de delta teta, entonces déjenme llevo ese delta teta medios para allá. En sí tenía delta teta, estoy de acuerdo. Pero como lo partimos en dos, esto se habrá transformado en delta teta medios. ¿Sí vamos bien? Ahora, por suerte, también el otro lado. Antes era el tangencial, pero ahora, ¿cuánta parte del tangencial tenemos? ¿Tenemos a todo el tangencial completo? A un medio del tangencial. A un medio del tangencial. Antes era el tangencial completo, ahora solo alcanzamos a ver a un medio del tangencial. Muy bien, con esta información y que ya es un triángulo rectángulo, podría llegar a algunas condiciones geométricas del sistema. Por ejemplo, el tangencial es cateto opuesto o cateto adyacente. Cateto opuesto. Seno o coseno. Coseno. Entonces sería coseno de, ¿y cuánto vale la hipotenusa? 1. Bueno, espérame, ya alguien por ahí le regó. Cateto opuesto, cateto adyacente. Es el opuesto, ¿no? Pero sería seno. Sería seno. Nada más que ahora nada más se está viendo a la mitad del ángulo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Entonces resulta que ahorita, solamente viéndolo por módulo, no estoy viendo ahorita la orientación, el módulo de la mitad del tangencial es igual
A1 hipotenusa seno del delta teta medios. Con esta ecuación va a ser con la que voy a continuar. Ustedes les doy otro minuto para que hagan el dibujo del triángulo rectángulo y puedan poner que estamos viendo a la mitad del tangencial, a la mitad de la desviación y como hipotenusa tienen a un 1. Me espero unos 50 segundos todavía. $25 todavía. Tiempo. ¿Puedo continuar entonces? Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos a tangencial medios es igual a 1 seno de delta teta medios. Nosotros estamos tratando de buscar cómo es el cambio en el tangencial. Y decimos, el módulo del tangencial ya despejando quedaría 2 seno de delta teta medios. ¿Cuál es la variable independiente aquí? ¿Quién está en función de quién? ¿Tangencial de teta o teta de tangencial? T es la independiente, ¿no? T, no, aquí T es simplemente para indicar el subscript que es tangencial. Tiempo aquí no es la independiente. Que diga el vector. Bueno, la delta del vector. ¿El cambio del vector es la independiente o la dependiente? La dependiente, ¿Cuál es entonces la variable independiente? pues sería teta. Bueno, delta de teta. Sería teta, correcto. Y entonces, si queremos obtener cómo es este cambio o la derivada de un vector unitario, podemos sacar la razón entre el tangencial respecto al cambio de la variable independiente. Variable dependiente, el tangencial; variable independiente, la orientación. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí se entiende cómo sacamos esa razón? Vemos cuál varía en función de quién. Muy bien, ya tengo la razón de cambio. Ahora, ¿qué hacía para obtener la derivada? Cuando ya tenemos la razón de cambio entre variable dependiente y variable independiente, ¿qué hacíamos? Derivar. Bueno, ahorita ya tenemos los deltas. Separamos variables e integramos, ¿no? Eso sería un camino si tuviéramos los deltas minúsculas, los diferenciales. Que delta teta tiende a cero. Que delta teta tiende a cero. Recuerden como cuando estábamos en la regla de los 4 pasos. Planteo la función, el cambio en la función, el cambio en la función entre la variable independiente, el cambio en la variable independiente, y después de eso hacíamos tender el límite a cero. Lo que estamos tratando de sacar es cuánto vale su derivada. En la parte del medio, tenemos que sacar la derivada de la razón que acabamos de encontrar. Solo le voy a hacer un poco de maquillaje. A la parte de arriba la dividimos entre 2 y al delta teta lo dividimos entre 2. Y observen que se forma un seno de delta teta medios entre delta teta medios.
O también podría ser un seno de x entre x, cuando x tiende a 0. Ese límite, recuerdo que es clásico en el cálculo diferencial. Seno de x entre x cuando x tiende a 0. 1. 1. ¿Dudas acerca de cómo llegamos a este vector que va a ser de tamaño 1? No sé cómo va a ser su orientación todavía, porque únicamente estábamos viendo el tamaño. Yo hubiera pensado que tangencial se iría haciendo cada vez más pequeño, pero como estamos sacando la razón entre el delta tangencial, entre delta teta, vean que cuando sacamos ese límite, voy a ir tendiendo a algo que tiene valor 1. Lo que estamos generando con esta derivada es un vector unitario también. ¿Puedo continuar? ¿Ya puedo continuar? Me espero todavía entonces, unos 30 segundos más. Sacamos la derivada a través de hacer que el delta teta variable independiente se haga 0, tienda a 0, y vemos que llegamos a un seno de x entre x. Lo que obtengamos de esta derivada va a ser también de tamaño 1, va a ser otro vector unitario. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo es la derivada respecto a la trayectoria? ¿Cómo es la velocidad respecto a la trayectoria? Siempre Tangente. tangente. Y ahorita estamos obteniendo la derivada de un vector. ¿Cómo será su derivada respecto a esto que sería el equivalente a la odógrafa? ¿Cómo tendría que ser la derivada? Tangente también, ¿no? Tangente también. Solo que hay una pequeña característica. En lugar de tener una curva cualquiera, ahorita cuando lo hagamos tangente, observen que este se trata de un círculo unitario. Lo que estamos haciendo es juntando al después con el antes. Estamos haciendo que el delta teta tienda a 0, que sea la descripción instantánea. Entonces, simplemente estaría marcando el radio de un círculo. Mientras que la trayectoria sería el equivalente al círculo. Su derivada va a salir tangente al círculo y también perpendicular al tangencial. A este se le llamará vector unitario normal. Me está diciendo hacia dónde cambia instantáneamente. Respecto a la desviación, el vector unitario tangencial. ¿Cuánto va a ser su módulo? ¿Cuánto fue el módulo de derivada que obtuvimos? 1, ¿no? 1. Entonces se trata de un vector unitario. Y mientras el tangente está describiendo una odógrafa que parece un círculo, el normal tiene que ser tangente a ese círculo. Por suerte, al tratarse de un círculo, el radio y su tangente son perpendiculares. Hemos generado un nuevo sistema de referencia que es perpendicular. Si estuviera ya en álgebra lineal o ortogonal. Dos vectores unitarios, uno en dirección a la velocidad y el otro indicando hacia dónde va cambiando respecto a la orientación. ¿Se entienden estos dos vectores unitarios?
Entre ellos dos son perpendiculares. Me espero unos 40 segundos en lo que hacen este dibujo. Hemos generado el vector unitario normal. Es la derivada del vector unitario tangencial respecto a la orientación. La derivada del vector unitario tangencial a la orientación. ¿Listos? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. En cada punto de la trayectoria existe este vector tangencial normal. No es que se vaya moviendo con la partícula. En cada punto de la trayectoria tiene un tangencial, que está en dirección de la velocidad, y un normal. Si estuviera ahora viendo la parte de abajo, dejen sacar una captura de pantalla para poderlo revisar en Word. Si veo una trayectoria completa, en cada punto podría decir un tangencial y un normal. Decíamos, el tangencial va en dirección de la velocidad y después de un cierto instante hubo otro tangencial y siempre me indica hacia dónde va el cambio. Por ejemplo, aquí, inmediatamente después, habrá otro tangencial. Y un instante después habrá otro tangencial. Siempre van tangentes a la curva e indicándome hacia dónde va avanzando el cuerpo dentro de la trayectoria. Siempre. Pero no es que el sistema de referencia se vaya moviendo con el cuerpo. El sistema de referencia va describiendo a ese pedazo de curva, hacia dónde va la velocidad en ese instante. Por ejemplo, entre el tangencial que estaba originalmente, el que está debajo de la flecha verde, y el siguiente tangencial, ¿hacia dónde cambió? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? La flecha roja, ¿ven que está cambiando poco a poco hacia la derecha? Cada que va avanzando un poco, se está generando un normal que me indica hacia dónde es el cambio de tangencial. Claro, un instante después, cuando ya esté en otra posición, me indicará otro normal, porque ya está en otra posición. Me va a indicar hacia dónde va a ser su cambio instantáneo, y así sucesivamente. Todos estos sistemas de referencia existen siempre, cada uno para cada punto de la trayectoria. El sistema de referencia no se está moviendo, quien se está moviendo es la partícula. ¿Alguna característica geométrica que puedan decir de este vector naranja? Perpendicular al vector tangente. Siempre. Me parece muy bien. El vector unitario normal siempre es perpendicular al vector tangente. En su propio nombre lo trae. Vector unitario normal quiere decir perpendicular. Siempre. Es una buena observación. El vector unitario normal
siempre es tangente al perpendicular. Por eso es que se le llama normal al tangente. Otra característica geométrica. Vean hacia dónde está apuntando siempre. Sentido opuesto, ¿no? No. Puede tener dos posibles sentidos. Recordemos que era sentido. Tengo un perpendicular hacia acá y tengo otro perpendicular hacia acá afuera. ¿Hacia dónde va aumentando? ¿Hacia dónde va apuntando ese vector normal? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Se adentro. Voy a ir a otro segmento de curva. Nuevamente voy a tratar de dibujar primero el tangencial. Ahí está tangente a la curva. Y un tangencial inmediatamente después para que pueda ver hacia dónde va dando movimiento. Por ahí está el tangencial un instante después. Por ejemplo, ahorita entre estos dos vectores que tenemos a la izquierda, ¿hacia dónde cambió? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, el otro vector que vamos a tratar de escribir tendría que ir hacia abajo, porque el cambio fue hacia abajo. Otra vez seguirían yendo hacia abajo. Observo que en el segmento de la izquierda, observen hacia dónde van apuntando esos vectores. ¿Ven que van apuntando hacia el centro de la curva instantánea que está desarrollando? Sí. En cambio, del otro lado, cuando estaba teniendo una curvatura hacia abajo, vean hacia dónde están apuntando los vectores naranja. ¿Ven que otra vez apuntan hacia el centro instantáneo? A esto se le conoce de la siguiente forma. Los vectores unitarios normales siempre apuntan al centro de curvatura. Siempre apunta hacia el centro instantáneo de la curva. Tiene longitud 1, es un vector unitario, es perpendicular a tangente y siempre va a estar apuntado hacia el centro de la curva. Tengo múltiples direcciones que podrían ser perpendiculares a tangente, pero vean que este vector unitario normal, el que nos interesa, es el que está apuntando hacia el centro de la curva. Está indicándome hacia dónde va cambiando. Dudas del vector unitario normal. Profesor, ¿eso tiene que ver con la fuerza centrífuga? Sí y no, porque no sé cuáles son las fuerzas centrífugas. Esas son fuerzas ficticias. Lo veremos en un momento. Pero sí, sí tiene que ver con esa parte de centrífuga y centrípeta. Nada más que si me voy a los textos de Newton, Newton solamente habló de la fuerza centrípeta de la gravedad. Nunca habló de las fuerzas centrífuga. Pero vamos para allá. Aguántame tantito. Aquí duda de hacia dónde va tangente y hacia dónde va normal. Tangente siempre en dirección de la velocidad. Normal siempre hacia el centro de la curvatura. Perpendicular a tangente. Y entre ambos forman un sistema ortogonal.
¿Cómo compruebo que algo fuera ortogonal un vector con otro? Con el producto cruz. El producto cruz que nos tendría que dar. No, creo que ese no me servía para perpendicularidades porque funcionaba fueran perpendiculares o no. ¿Cuál, perdón? El producto punto igual a 0. Producto punto entre estos dos vectores va a ser igual a 0. Eso quiere decir que son ortogonales. Si me preguntan para probar la ortogonalidad, hago el producto punto. Y vector unitario tangencial, producto punto, vector unitario normal, esos me tienen que dar 0. Son perpendiculares. Para tener un triángulo espacial que describa esta curva, generalmente se genera un tercer vector. Que sea perpendicular a los dos anteriores. Ahora sí, alguien mencionó algo que podía ser perpendicular a los dos anteriores. ¿Con qué producto lo logramos? Producto cruz. Producto cruz. Resulta que el producto cruz, como son perpendiculares, diría módulo del primero, ¿no? Por módulo del segundo, otro, por seno del ángulo que se forman entre ellos, 90 grados, seno de 90 grados, 1. Lo que sea que vaya a salir aquí del producto cruz, otra vez tiene tamaño 1. Módulo del primero, módulo del segundo. Seno del ángulo que se forma entre ellos. Y formando 90 grados, seno de 90 es 1. ¿Ven que lo que salga de este producto cruz va a ser también un vector unitario? Sí. Muy bien, a ese vector unitario se le conoce como vector unitario binormal. 2 veces normal. Profe, ¿le puedo subir tantito? Porfa. Ahí. Muy bien, vamos con los vectores que están en la primera parte que dibujé, ahorita al centro de la pantalla. Y por favor, coloquen su dedo pulgar en dirección de tangencial. Coloquen su dedo índice en dirección de normal, siempre hacia el centro de la curvatura, y ven hacia dónde queda binormal. ¿Alcanzan a ver a binormal que les está picando los ojos? Tangencial, normal, binormal. Y con esto ya generamos un sistema ortogonal espacial. Como lo era X, Y, Z, solo que este va cambiando en cada punto de la curva. Vámonos un punto más adelante con otro tangencial, otro normal viendo hacia el centro de la curva y veo que binormal otra vez me está picando a los ojos. Vean que en cada parte de la curva van a poder escribir un tangencial en dirección de la velocidad, un normal hacia el centro de la curva y un binormal que simplemente termina acabando de acomodarse para esta permutación de mano derecha. Ahora voy con los de abajo. Los de abajo, del lado izquierdo, vean que ahora tenían un tangencial en dirección de la velocidad y un normal hacia el centro de la curva que va hacia abajo. En este caso, binormal, no lo alcanzan a ver ustedes porque está apuntando hacia atrás.
Pero sí puedo ver cómo va tangencial en dirección de la velocidad, normal hacia el centro de la curva, segundo dedo, y binormal, tercer dedo, para hacer una triada de mano derecha. Un triedro espacial. ¿Dudas de estos vectores unitarios? ¿Alguna duda de los vectores unitarios? Tangencial en dirección de la velocidad, normal siempre hacia el centro de la curva y binormal perpendicular a los dos anteriores. Ustedes me indican cuando pueda continuar. Tangencial en dirección de la velocidad, normal siempre hacia el centro de la curva y binormal perpendicular a los dos anteriores siguiendo la regla de la mano derecha. Primer vector, segundo vector, tercer vector. ¿Tiene que ser con ese orden el producto cruz? Sí. Sí, al igual que tenía CJK, ahora me voy a un sistema XYZ para que puedas ver cómo queda también en una permutación derecha y diría X horizontal hacia la derecha. ¿Ya viste hacia dónde queda X en dirección del dedo pulgar? Sí. Y hacia arriba positivo. Y producto cruz J te va a dar K. Y ve que K sale otra vez picándote a los ojos. Sí, sí, Voy con profe. otro acomodo en mano derecha, es mi mano derecha. Y diría X viendo hacia el frente. Estoy tratando de escribir un plano. Y viendo hacia la derecha. Y Z viendo hacia arriba. No es ninguna seña, no. Vean que estoy tratando de hacer el triedro. X hacia enfrente, Y hacia la derecha, Z hacia arriba. En realidad tenemos un triedro de permutación de mano derecha y esa permutación de mano derecha es para que pueda ser I cruz J, K, J cruz K, I, K por I, J. Tangencial, primer vector, es de donde parte nuestra definición. Vean que a partir de la velocidad es que hacemos esta definición, no de la posición. Normal, siempre apuntando hacia el centro de la curva, y binormal para terminar teniendo el triedro espacial. ¿Mejor? Sí, profe. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Voy a continuar entonces. La velocidad siempre es tangente. ¿Y cómo le llamamos al módulo de la velocidad? Rapidez. Rapidez. Creo que también ya contestaron por el chat. Rapidez. Correcto. Entonces, con esa rapidez y la velocidad, simplemente diría, la velocidad es la rapidez en dirección tangencial. Aunque esta va a ser una definición circular, estoy de acuerdo. Porque entonces voy a definir a tangencial como la rapidez entre, ¿no es cierto?, la velocidad entre la rapidez. De esta ecuación que tenemos aquí en pantalla, despejaría al tangencial. A ver si me sale bien la letra. El vector unitario tangente sería la velocidad entre su módulo. ¿Sí se alcanza a ver? El vector unitario tangente sería la velocidad entre su módulo.
Velocidad, el vector. Módulo, la rapidez. Lo que me gusta de esta definición es que vean que ya tenemos a la velocidad muy bien definida. La posición, eso va a ser un poco más difícil. Si quieren ustedes analizar con posición, mejor encuentran la curva en X, Y, Z. Pero si es a partir de la velocidad, que sería la rapidez en dirección tangencial, tal vez queda un poco más sencilla su definición. ¿Cómo llego de la velocidad a la aceleración? ¿Cuál era la definición de aceleración? La derivada de la velocidad respecto al tiempo. Muy bien. Y entonces a quien vamos a tener que derivar es a la velocidad. Listo. Espero que salga bien esta derivada, porque diría, ups, ocurre un grave problema. Antes la velocidad nos quedaba bien fácil porque estaba en una sola dirección, movimiento rectilíneo. Siempre quedaba una aceleración en X. O bueno, en un teiro parabólico, siempre quedaba una aceleración en Y. Pero observen que aquí tenemos algo un poquito distinto. Puede cambiar tanto el módulo, puede cambiar la rapidez, como puede cambiar la orientación del tangencial. Tenemos la derivada de un escalar, que es la rapidez, por un vector, que es el vector unitario tangencial. Antes era I, antes era J, antes era K. Pero ahora tendría que decir la derivada de la rapidez, primer elemento, porque eso ocurre en dirección tangente, más, ahora me quedo con la rapidez y derivo al vector unitario tangente. Sí se entiende que derivamos al escalar y lo multiplicamos por el vector y derivamos al vector y lo multiplicamos por el escalar. ¿Sí se entendió esta operación? Derivada de un producto. Me dicen cuando pueda continuar. Sí, profe. Cambio en la magnitud y cambio en la orientación. Oh, ya sé por qué estaba sacando la derivada del vector unitario tangente. Para poder llegar a la aceleración. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Entonces, tenemos la aceleración es la derivada de la velocidad del tiempo, pero como está compuesto por una escalar rapidez y un vector, vector unitario tangente, tengo que derivar al escalar cambio de rapidez al tiempo, y esto ocurre en dirección tangente, y a ver qué nos pasa en el segundo término. El problema es cómo viene esta derivada. Observen aquí lo que tenemos abajo. ¿Cuál es la variable independiente con la que estamos derivando? El tiempo. ¿Y la derivada que sacamos hace rato del vector unitario tangente era con el tiempo? No. Era con la orientación. Tal vez podría ser algo parecido al cambio de variable. Lo multiplico por d teta arriba, lo multiplico por d teta abajo, y por aquí podría seguir un camino. Tendría la derivada del tangencial a la orientación y la derivada de la orientación al tiempo. Recuerden que este camino lo podríamos seguir si son funciones continuas y derivables.
es parecido al cambio de variable que ocupamos hace unas 4 clases. ¿Sí se acuerdan de ese cambio de variable? Sí, profe. Cuando decíamos dx entre dx. Claro, allá estamos utilizando la coordenada x porque era la variable involucrada, la que no aparecía. Aquí estoy haciendo algo parecido porque queremos involucrar a la variable teta. Pero creo que no vamos a seguir ese camino. Ese camino sería el que seguiría Híjole, yo creo que ese camino lo seguiría en cinemática y dinámica, la asignatura que llevan las otras carreras. Es bueno el camino, me va a conducir a, ya tengo el vector unitario normal. Esto del cambio de la orientación al tiempo, a esto lo conozco como velocidad angular. Y ya tendré una descripción de esa aceleración. Pero ese no es el camino que seguiremos ahora. Dejen, continúo con el camino de hoy. Nosotros queremos llegar a tangencial al ángulo, a la orientación, pero tenemos tangencial al tiempo. Necesitamos completarlo, pero voy a requerir otras relaciones geométricas. Alguna relación geométrica que me describa directamente a la curva. Y entonces hace un doble cambio de variable. Aquí lo piensa de la siguiente forma. Me sobra teta, me sobra la orientación. Entonces voy a desaparecer la orientación y voy a tratarla de conectar con el arco de curva que está describiendo. Porque ese arco de curva que está describiendo al tiempo, directamente esto lo puedo relacionar con la velocidad. Creo que a esto le llaman en cálculo regla de la cadena. ¿Sí era así? Sí. Muy bien. Entonces quiero describir ahora qué está pasando con esta orientación y el desplazamiento que está sufriendo. Vean que estamos viendo ahora la desviación de teta y de ese lo que se está desplazando el cuerpo. Voy a verlo en forma diferencial. Claro, lo tengo que exagerar en tamaño para que lo alcancemos a ver bien. Aquí se está dando un desplazamiento sobre el arco de curva. Al ser diferencial es tan pequeño que ni lo alcanzaría a ver, lo estoy exagerando. Y para ese segmento muy, muy pequeño, si lo viera de forma instantánea, yo lo que vería es que se está formando este casi triángulo. Por aquí estaría el centro instantáneo de la curva. Solo funciona para un instante. Vean que si vamos a un instante más adelante, pues ya será otro el centro. Solo sirve para describir este pequeño segmento de desplazamiento. Y eso está relacionado con esta pequeña desviación. Les digo pequeñas desviaciones, pero realmente tendría que decirle con esta desviación diferencial. Recordemos, d teta desviación, ds desplazamiento. Aquí tenemos conectado al desplazamiento ds diferencial con la desviación de teta diferencial. Para ese instante muy corto de tiempo, lo que vería es un círculo instantáneo, el cual tendría un cierto radio de curva. ¿Sí se entiende este radio de curvatura? ¿Sería el círculo instantáneo que está viéndose?
¿Puedo continuar? ds, desplazamiento. dθ, desviación. Rho, radio de curvatura hasta este centro que tendría instantáneo ese círculo. Ahora voy a hacer un experimento mental para ver si puedo conocer cómo conectar uno con otro. ds tiene alguna relación con dθ y me voy a ir pensando en, ya sé, Nemo. ¿Sí vieron la película de Buscando a Nemo? Sí, Muy bien. Y entonces, cuando mueven las aletas, ya sean los peces o las tortugas o las ballenas, ahí vería que pueden mover un cierto ángulo sus aletas. Eso que mueven de ángulo sería dθ, la desviación. ¿Sí se entiende este movimiento de las aletas de los peces y de las tortugas y de las ballenas? Ahora Sí, voy a profe. tratar de medir la desviación del extremo de la punta de sus brazos, bueno, de sus aletas. Y veo que cuando tiene una pequeña desviación, el desplazamiento es muy pequeño. En cambio, si tiene una gran desviación, el desplazamiento es muy grande. Cuando uno es pequeño, el otro es pequeño. Cuando uno es grande, el otro es muy grande. ¿Cómo le llamamos a esta relación? Cuando uno crece, el otro también crece a la misma proporción. Proporcional. Proporcionalidad. Muy bien. No es un igual, no es un alfa, no. Es un igual de un lado, la mitad es un igual y el otro parece un infinito. Y esto me quiere decir que uno es proporcional al otro. Ahora, no sé cuál sea la constante de proporcionalidad. Tendría que decirme por qué constante tendría que multiplicar uno por el otro para lo que tengo en desviación, pueda escalarlo con lo que tengo en el desplazamiento. Solamente sé que son proporcionales. Ahora dejen busco otra proporcionalidad o a ver si encontramos algo más. Y decía Nemo porque Nemo tenía una característica. ¿Cuál era la característica de Nemo? Que le faltaba una aleta. No le faltaba. La tenía muy, muy pequeña. Y entonces, mira que aunque le daba mucha desviación, ¿cómo era el desplazamiento de esa aleta? Podía aletear bien de ese lado, pero ¿cómo era el desplazamiento que le podía dar al agua en el extremo? Era ¿Mucho o poco? menor. Era menor. En cambio, si hubiera sido un pez payaso normal, con la misma desviación, el desplazamiento habría sido mayor. Claro, si hubiera sido una ballena, con la misma desviación, el desplazamiento hubiera sido aún mayor. Parece que el desplazamiento está conectado también con el radio de curvatura. Cuando el radio de curvatura crece, el desplazamiento es mayor. ¿Cómo diría esto en forma de proporcionalidades? El radio de curvatura es proporcional Directamente proporcional. al desplazamiento. Muy bien. ¿Todo el mundo de acuerdo que ya entendió cómo se está comportando uno con el otro? El desplazamiento es proporcional al radio de curvatura y el desplazamiento es proporcional a la desviación. Ya diciendo los dos y viendo los dos comportamientos al mismo tiempo, realmente tendría que decir el desplazamiento ds es proporcional al radio de curvatura por la desviación. Eso es lo que me quiere decir este dibujo. El desplazamiento es proporcional al radio de curvatura por la desviación. Me falta quitarle la proporcionalidad.
Esa proporcionalidad es la que me va a decir, si mido uno en ciertas unidades, voy a medir el otro en otras unidades. Dejen paso a todo lo que pueda medir en longitudes de un lado, por ejemplo, el desplazamiento y el radio de curvatura, y del otro lado voy a dejar a todo lo que tenga que medir en desviaciones. Le pongo esa rayita para que se identifique que es una S, que no estoy haciendo un 5. Por ejemplo, si le dijera se mueve 30 grados, aquí necesitaría alguna constante para ver que tenga esa misma relación. Le voy a poner un radio de 1 y si se mueve 30 grados, híjole, esto se ha movido bien poquito. Como es un círculo, lo multiplico por 2pi, pero lo tengo que dividir entre 360 grados. Pues qué número más raro, ¿eh? Pero con eso ya podría encontrar cómo es la proporcionalidad. Esta constante está bien fea. ¿Sí alcanzan a ver que está bien fea? Eso es si el ángulo lo mido en grados. No, no me gustó así. Eso querría decir que cuando dé una vuelta con un radio constante, todo el perímetro valdrá 2pi. Necesito buscar alguna que sea más fácil. Y entonces, buscando y buscando, matemáticamente, la constante más fácil de proporcionalidad es 1. Claro, eso implica que yo esté midiendo en radianes. Ese es el motivo por el cual existen los radianes. Sacan la razón entre el arco que se va recorriendo y el radio que tiene instantáneo y así podrán obtener los ángulos en radianes. Utilizan una constante de proporcionalidad 1 simplemente. Y me espero aquí un instante por si hay alguna duda. Este triángulo y la que puse en el cuadrito de desplazamiento es proporcional al radio de curvatura por desviación, es quien me conecta a la desviación, el desplazamiento, el radio de curvatura. Y si queremos medir a todo con la forma más sencilla, con una constante de proporcionalidad 1, tenemos que medir la orientación en radianes. Me espero unos 60 segundos por si hay alguna duda. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Listos. Entonces, dejen ver cómo sigue esto. Ahí está el dibujo un poco más decente en donde conecta a la desviación con el radio de curvatura. Solo que hay un pequeño problema. Vean que es el otro despeje. Nosotros queremos d θ en ds, entonces pasando d θ medido en radianes entre ds, esto es igual a 1 entre radio de curvatura. Cuando lleguen a cálculo vectorial, seguramente aquí utilizarán una letra kappa. Algo así va la letra kappa. Y a eso le llamarán curvatura. Curvatura es igual a 1 entre radio de curvatura. Curvatura con una letra kappa, kappa minúscula, es igual a 1 entre radio de curvatura, y eso me va a dar la relación entre el cambio de orientación y el desplazamiento que está sufriendo instantáneo.
Veamos si ahora sí podemos ensamblar toda la ecuación. 1 entre radio de curvatura. Y lo que nos queda de desplazamiento al tiempo, de S de t, simplemente viene siendo la rapidez. Vean que ahí estamos viendo el escalar. No me importa si va hacia adelante o hacia atrás, simplemente me va a importar la magnitud que va cambiando al tiempo. La rapidez. Por un lado tenemos el vector unitario normal. Por otro lado tenemos el 1 entre radio de curvatura. Y por otro lado tenemos la rapidez. Acabemos de ensamblar a esta derivada que estamos buscando. Jalo una rapidez, jalo 1 entre radio de curvatura, jalo un vector unitario normal, y entonces la derivada se acaba de convertir en rapidez por vector unitario normal entre radio de curvatura. Y me espero unos 30 segundos por si hay alguna duda de dónde salió la rapidez, de dónde salió el radio de curvatura y de dónde salió el vector unitario normal. Me espero unos 30 segundos. Utilizamos una regla de la cadena y de un lado sacamos al vector unitario normal, al 1 entre radio de curvatura y a la rapidez. Y entonces fuimos sustituyendo. Rapidez entre radio de curvatura por vector unitario normal. Rapidez entre radio de curvatura por vector unitario normal. Finalmente, sustituyendo esta derivada, ahora sí del tangencial al tiempo, vean que las características que trae es cómo se va moviendo y va describiendo un segmento instantáneo de la curva. Solo sirve para ese segmento instantáneo de curva, pero ya podríamos ver cómo se va conectando todo esto. Si estuviera en otro curso, simplemente me mandarían a esta ecuación. Y me dirían, la aceleración es el cambio de la rapidez al tiempo en dirección tangencial y la rapidez al cuadrado entre radio y curvatura en la dirección normal. Derivada del primero por el segundo, más el segundo por la derivada del primero. Esa quedó un poco más enredado, por eso es que ahora aparece una rapidez que ya llevábamos, una rapidez que encontramos de las derivadas, un radio de curvatura que encontramos de las derivadas y un vector unitario tangencial, que ahora sí, el tangencial derivado a la orientación. Cambio de la rapidez al tiempo en dirección tangencial, rapidez al cuadrado entre radio y curvatura en dirección normal. La aceleración en estas coordenadas intrínsecas. Cambio de la rapidez al tiempo en dirección unitaria tangencial y rapidez al cuadrado entre radio y curvatura en dirección unitaria normal. Me espero unos 20 segundos antes de seguir. ¿Hay alguna duda con esta ecuación? ¿Por qué la velocidad salió al cuadrado, profe? Rapidez. A la rapidez. Muy bien.
De aquí voy desde esta y diría, ya llevo una rapidez. Ah, cierto, se multiplica por la Por la derivada otra de... rapidez que llevamos de la derivada entre el grado de curvatura por el vector Sí. unitario normal. De ahí es que sale esta rapidez al cuadrado. Sí, gracias, profe. De nada, sigo, espero más dudas. ¿Puedo continuar? Entonces, cambio de la rapidez al tiempo en dirección tangencial, rapidez al cuadrado entre radio de curvatura en dirección normal. Claro, ahora los datos ya no van a ser cómo es la trayectoria, no me van a dar la ecuación x, y, z, sino ahora lo que me tienen que dar es cómo es el cambio de rapidez al tiempo, la aceleración tangencial, o cómo es la rapidez al cuadrado entre radio y curvatura. Este dibujo ahorita lo realizamos, primero quiero que se entienda. Vean que el sistema tangencial normal, tangencial, me dice hacia dónde va a avanzar y normal me indica hacia dónde queda el centro de la curva. Tangencial está en dirección de la velocidad, pero la aceleración queda una parte en tangencial y otra parte en normal. Voy a descomponerla en esas dos direcciones. A la aceleración que va en dirección normal, es decir, a la rapidez al cuadrado entre radio y curvatura, se le llama aceleración normal, mientras que al cambio de la rapidez al tiempo, que va en dirección del tangencial, se le llama aceleración tangencial. Ahora sí, me espero para que ustedes hagan esta imagen. Aceleración tangencial es la que va en dirección de la velocidad, aceleración normal es la que va hacia el centro de la curva. Me espero un momento para seguir con la descripción. Por favor, hagan su dibujo. Aceleración tangencial en dirección tangencial, aceleración normal en dirección normal. ¿Sí se entienden estas dos direcciones que van a ser descritas en cada punto de la curva? Ahora voy a tratar de interpretarlo manejando el vehículo que estábamos originalmente describiendo en esta curva. ¿Sí manejan vehículo automotor, 4 ruedas, 2 ruedas o bicicleta? ¿Sí han manejado? Sí. Muy bien. Entonces voy primero con los vehículos automotores. Voy en el coche y ¿cuántos aceleradores tiene el coche? Técnicamente serían dos, ¿no? Bueno, uno acelera y otro desacelera. Esa es la idea común. Ahora te voy a cambiar ese de desacelera por aceleración positiva o aceleración negativa. El que acelera, ustedes pisan el acelerador, le dan gas al manubrio de la motocicleta o empiezan a pedalear más rápido y eso va a tratar de incrementar su rapidez al tiempo. Vean que ya iban avanzando hacia adelante, pero ahora quieren avanzar más hacia adelante. Eso ocasionaría una aceleración tangencial positiva. ¿Todo el mundo entendió esta aceleración tangencial positiva que los hace ir más rápido de lo que iban antes?
Sí. Apretar el acelerador, Sí. darle gas a la moto, girar la manija en el manubrio o empezar a pedalear más rápido. Ese es el primer acelerador que tienen una aceleración tangencial positiva. Ahora, en cambio, quieren detenerse y ahora tienen otros aceleradores. Son aquellos que están empujando en dirección negativa. No me gusta llamarles desaceleradores por lo que veremos ahora. Cuando freno, ya sea con el manubrio de la moto, con el manubrio de la bicicleta o con el otro pedal, el que le llamamos freno, vean que ahora la aceleración es negativa y va rápido y empiezo a ir cada vez más lento. En lugar de ir incrementando la rapidez, en lugar de irla haciendo más grande, ahora la va haciendo más pequeña. Generalmente está conectado con el término desaceleración, ¿sí? Pero si sigo apretando el pedal de freno, ¿va a empezarse a ir para atrás? Va a seguir avanzando, pero con menos velocidad. Por eso es que no me gusta llamarle desaceleración. Prefiero llamarle aceleración positiva tangencial, la que incrementa la rapidez, o aceleración negativa tangencial, la que va disminuyendo la rapidez. Simplemente aceleración tangencial. Positiva, incrementando la rapidez. Negativa, decrementando la rapidez. Una hace que se vaya incrementando, que la derivada me dice crece, crece, crece. En cambio, la otra me dice que se va decrementando. Dice decrece, decrece, decrece. Y en una de esas, hasta hay una aceleración tangencial cero. Si ustedes manejan vehículo y los han sacado a manejar a carretera, les dicen cuando vaya en una curva, por favor, ni aprietes el acelerador de más ni empieces a frenar a la mitad de la curva. Trata de mantener tu rapidez constante. ¿Sí les enseñaron a manejar de esa forma? Sí. Sí, Muy bien. Sí. Si no lo sabían, entonces cuando vaya en una curva, ni empiezo a pisar más el acelerador, trato de mantener mi rapidez. Eso querría decir que llevo una aceleración tangencial cero. Aceleración tangencial positiva, la que incrementa. Aceleración tangencial negativa, la que decrementa. Y con eso por lo menos ya tenemos dos aceleradores. Pero creo que ninguno de ellos nos mete dentro de la curva. Ahí estaríamos en nuestros ejercicios únicamente en línea recta. Resulta que esta aceleración tangencial es lo que nosotros veíamos cuando solo analizábamos en una sola coordenada. Por ejemplo, lo que ocurría en el movimiento rectilíneo. Es esta que está aquí. Vean que solo incrementábamos a la rapidez, y por eso es que ahora ya le estoy llamando rapidez, o la decrementábamos. Ahí era cuando hablamos de la rapidez. Pero esta aceleración no me permite cambiar que vaya esta línea recta. La que me permite cambiar de que vaya esta línea recta es la aceleración normal. Y pensándolo en un vehículo automotor, o una motocicleta, o una bicicleta, ¿cuál es el tercer acelerador? ¿Cuál es el que les permite cambiar de orientación? ¿cambiar de qué, profe? Perdón. ¿Cuál es el que les permite, en lugar de irse en línea recta, empezar a irse hacia la curva? ¿Qué dispositivo utilizan en cualquiera de El estos manubrio. vehículos? O El volante es su tercer. El volante o manubrio es su tercer acelerador. Cuando ustedes empiezan a mover el volante hacia un lado, lo que hacen es que las llantas empiezan a quedar chuecas, las llantas delanteras. Y entonces la llanta trata de deslizar hacia adelante con respecto de el piso y la fuerza de fricción trata de meterlos hacia la curva. Vean que esta aceleración normal es debida a la fuerza de fricción y está actuando para meterlos dentro de la curva. Por eso es que las llantas delanteras de los coches sufren mayor desgaste.
porque esas, al poder ser orientadas en diferente dirección, empiezan a tratar de deslizar respecto al piso y esa es la fuerza que los mete hacia adentro de la curva. Ahora sí, damos un minuto para que terminen de hacer su dibujo y su apunte. Aceleración tangencial positiva, incrementa la rapidez. Aceleración tangencial negativa, decrementa la rapidez. Ahí parece ser un movimiento rectilíneo. Pero si veo qué es lo que está pasando, quién lo mete hacia adentro de la curva, eso resulta ser la aceleración normal. La aceleración normal es la que me permite que pueda ir dando curvas en cualquier instante. Con un minuto se acaban de dibujar y escribir. Sí, profe. Muy bien, me espero entonces un minuto. Diez segundos. ¿Listos? Sí, profesor. Aceleración tangencial, la que va pegada a la curva y ahí parecería un movimiento rectilíneo. En esta parte tangencial se le llama muchas veces lo que pasa en el plano osculador. Para ese instante, imagínense que estoy pegando un plano a esa curva y ahí nada más vería cómo es el incremento de rapidez o la disminución de la rapidez. Pero para poder dar las curvas necesitamos algo que esté siempre empujando hacia el centro de la curva. Le llamarían fuerza centrífuga o fuerza centrípeta. ¿Los está metiendo a la curva o les está tratando de sacar de la curva? Newton hablaba de las fuerzas centrípetas, aquellas que están jalando hacia el centro de la curva. De fuerzas centrífugas no hablo. Hay quienes interpretan a las fuerzas centrífugas como las reacciones de las fuerzas centrípetas. Porque si las fuerzas centrípetas los están empujando hacia adentro, por ejemplo, la fricción del piso, la fuerza centrífuga sería la que estaría sintiendo el piso que está tratando de ser jalado hacia afuera. Por eso es que trato de evitar esos términos de fuerza centrífuga y fuerza centrípeta, porque muchas veces los siento mal entendidos o mal interpretados por aquellos textos que hemos estado platicando de la preparatoria. ¿Puedo continuar? ¿Listos? El sistema tangencial normal se le llega a llamar sistema intrínseco porque describe en cada punto de la curva qué es lo que va ocurriendo con el cuerpo. Lo que requiere como datos es que indiquen la rapidez, que indiquen el radio de curvatura y que tal vez aquí en la aceleración tangencial, ahí sí pueda utilizar el cambio de variable. Que me digan cuánto se está desplazando, en qué tiempo, cuánto está cambiando su rapidez al tiempo. Con eso podría obtener directamente la aceleración tangencial o con el cambio de variable. Rapidez, cambio de la rapidez al desplazamiento.
aquí sí es válido el cambio de variable. Me dicen cuando estén listos para continuar. Ya. Muy bien, hagamos un ejercicio. Escriban, por favor. Un camión va bajando bueno, no, aquí sería subiendo. Un camión va subiendo la curva de la pera. Un camión va subiendo la curva de la pera. Si va avanzando a 50 kilómetros por hora, un camión va subiendo la curva de la pera. ¿Qué más dije? Si va avanzando a 50 kilómetros por hora, o subiendo, creo que dijo. Si va avanzando a 50 kilómetros por hora, de forma constante, a la mitad de la curva, coma, determine, inciso A, la aceleración normal que está percibiendo, inciso B, la aceleración tangencial que va percibiendo, inciso C, si el camión tiene una masa de 30,000 kilogramos, ¿cuánto necesita de fuerza de fricción en las llantas? Para poder realizar la curva. Un camión va subiendo la curva de la pera. Si va avanzando a, ¿cuántos dijimos, perdón? 50, creo. ¿Sí está bien? Sí, prof. Si va avanzando a 50 kilómetros por hora de forma constante, a la mitad de la curva, determine la aceleración normal, la aceleración tangencial, y si el camión tiene una masa de 3,000 kilogramos, ¿cuánto necesita de fuerza de fricción en las llantas para poder realizar en la curva? Pregunta. ¿Cuánto necesita de fuerza de fricción en las llantas para poder realizar la curva? Muy bien. Si nos piden aceleración normal, ¿cuáles eran las incógnitas que tenían aceleración normal? ¿Qué era lo que me pedían para poder calcular la aceleración normal? Velocidad y curva de Ah, a rapidez y... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Radio de curvatura. Radio de curvatura. radio de curvatura. Muy bien. Entonces, para el inciso A, si quiero la aceleración normal, entonces necesito a la rapidez al cuadrado, ya no sé si va hacia adelante o hacia atrás, entre el radio de curvatura. Radio de curvatura generalmente viene con un arrow. Ahora el problema es, pues bueno, necesitaría la rapidez. ¿Me va a servir en kilómetros por hora o me va a servir mejor en metros por segundo? Metros por segundo.
¿Cuánto es esa rapidez de 50 kilómetros por hora en metros por segundo, por favor? Es 13.89 metros por segundo. ¿No se va así de 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8? Sí, bueno, lo redondeé ahí porque sí es 8.889. Muy Sí, bien, solo ahorita son como tres todavía no es ochos y un nueve, coordinador profe. final, yo lo dejaría con 8 cíclico, recurrente, con periódico, con 8 periódico. 8 periódico. Ok. Sí. 13.8 periódico para que ya sepa que va el 8, 8, 8, 8 y me quedo con ese número para el siguiente cálculo. Esto ya queda en metros por segundo. Entonces voy a meter a ese 13.8888 periódico al cuadrado. Eso va a ir en la parte de arriba. Ahora el problema viene en la parte de abajo. No sé cómo voy a encontrar el radio de curvatura. Alguna forma que pueda medir el radio de curvatura. Y ahí me voy con los ingenieros camineros. Para los ingenieros de mediados del siglo XX, el ingeniero caminero era uno de los ingenieros más completos, porque directamente tenían que ir haciendo los trazos con la topografía muy, muy fumada del territorio nacional, tenía que ir haciendo los trazos, tenía que ir viendo cómo estaba el terreno estable e ir viendo los taludes, los peraltes, los cortes, los tajos, para ir construyendo los caminos. Y entonces, una de las partes importantes que tenía era ir dando los radios de las curvas. Era común que dieran radios de curvas constantes. Por ejemplo, la pera parece un radio de curva constante. En algún lugar, por aquí, por donde está la caseta de mantenimiento, ahí se encuentra el centro del círculo que está describiendo la curva de la pera. Claro, ahora voy a tener que utilizar una regla y directamente el plano para poder sacar cuánto es el radio de la curva. Otra forma de la que sacan los radios de curvatura instantáneos es agarro, que no encuentro dónde quedó la imagen, agarro y tangente a cómo va el vehículo, bueno, ahí queda tangente. Perpendicular a tangente, trazo una perpendicular y por ahí, en algún lado, tiene que estar el centro de la curva. Y ahora me voy a tangente un lado inmediatamente después. Agarro tangente inmediatamente un punto después, trazo perpendicular a esa tangente y ahí donde se junten los dos puntos será el centro instantáneo de curva. Y así se van jugando a lo largo de toda la trayectoria hasta que llegan a encontrar el centro de la curva. Si ya llevaron ustedes dibujo de primer semestre, tal vez les hayan enseñado a encontrar el centro de una curva con 2 o 3 puntos. ¿Sí les enseñaron esa versión? No. En la preparatoria, muy bien. Con 2 puntos y el radio puedo conectar cuál es el centro. Con 3 puntos puedo encontrar cuál es el centro. Y a partir de ese centro, ahora sí, puedo medir. Lo voy a hacer un poquito primitivo. Voy a hacerlo directamente con la regla. Y al pasar esa regla aquí a la escala que tengo en este dibujo, me resulta que son 3 de estos 170 metros. 4 es a 170, como 3 es al radio de curvatura que tengo. 170. ¿Cuánto da, por favor? 4 rayitas es a 170, como 3 rayitas es igual a
La regla de 3, ¿no? 127.5. 127.5 metros es el radio de curvatura de esa pera. Bueno, puede ser ligeramente distinto si ustedes van por el carril de más adentro, aquí si ustedes van por el carril de más afuera. Ahí tendría que ver por qué carril van para poder encontrar exactamente cuánto es ese radio de curvatura. Y entonces, a través de algún plano, a través de la traza que dejaron las ruedas antes de estrellarse, tal vez a través de eso podría calcular cuánto fue el radio de curvatura. Ahora sí, rapidez al cuadrado entre radio y curvatura. ¿Cuánto da esto, por favor? ¿Cuánto dio? Pues me dio 1.5129 metros sobre segundo cuadrado. 1.5129 metros por segundo al cuadrado. Me parece muy bien. Sí, profe, me salió lo mismo. Resulta que esa aceleración es una aceleración cómoda para el pasajero. Antes de entrar a la curva de la pera, hay unos letreros bien grandes que dicen, por favor, entre a 50 kilómetros por hora. Si ustedes entran a esos 50 kilómetros por hora, ni las ruedas van a estar sufriendo, ni los pasajeros se van a estar mareando. Es una aceleración en dirección normal de 1.5129 metros por segundo. Es algo cómodo para tomar. Ya para terminar, la aceleración tangencial dijimos que es el cambio de la rapidez al tiempo. ¿Cómo fue la rapidez o con qué rapidez nos dicen que tomemos esta curva? 50. Muy bien, cambia, incrementa, o bueno, disminuye. Les dice que va frenando o que va incrementando su rapidez. No. Es constante. Entonces, en ese caso, tendríamos una aceleración tangencial. Resulta que la única aceleración que está sufriendo el cuerpo sería la aceleración normal. Para terminar el ejercicio, ¿cómo encontraría cuál fuerza le está ejerciendo las llantas? Regresando a la segunda ley de Newton, diría, ¿ven que la fuerza de las llantas es la única que lo puede meter hacia el centro de la curva? Esas llantas que están tratando de deslizar con respecto al pavimento, ¿lo están empujando hacia adentro? Ujú. Si hiciera la fuerza en las llantas, simplemente diría, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cuál de estas dos aceleraciones sobrevivió? ¿La normal o la tangencial? La normal. Entonces, la composición de fuerzas que ustedes van a encontrar va a ser la composición de fuerzas en normal. Y ya puedo calcularlo. 30.000 kilogramos por aceleración normal, 1.5129. ¿Cuánto da, por favor? $45.387 newtons. Newtons. Esa es la fuerza que están teniendo que soportar las ruedas. Les platicaré más la próxima clase. Ya se terminó nuestra clase, es más, ya me pasé 2 minutos. Por favor, corran a su otra clase. Me quedo un momento con esta pantalla y me quedo por si hay alguna duda acerca del semestre. Corran a su otra clase, por favor. Profe, ¿tenemos todo el día para mandar la práctica 4? Sí. No, Pues- la 4 ya es la 5, ¿no? Sí, ¿La 5 es la última? No, la 5 es la del tiro parabólico. Ah, La sí, 4 es cinco. la del movimiento rectilíneo y la 6 es la del resorte. Sí, la 5, disculpe. No te preocupes. Sí, tienen todo el día para mandar la práctica 5. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. ¿Alguna Muchas gracias, otra profesor. Hasta luego. Profe, Hasta ¿estaríamos luego, acabando cuídense el mucho. semestre el viernes?
Tenemos que platicar eso el miércoles Ah, ok. para ver si podemos extender esto todas las semanas que nos faltan. Ahorita platicamos eso el miércoles, por favor. Nada más me preguntas a los 10 minutos de empezar la clase. Sí, profe, está bien. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Alguna otra duda? Ya voy a Yo, cortar profe, la una grabación. pregunta. Mande usted.